al Señor por los hermanos en Concepción, que a ver si los podemos ver pronto, esperamos que los podamos ver pronto. Las fiestas de fin de año son siempre una ocasión precisa para poder viajar, así que estamos haciendo planes en la voluntad del Señor de ir para allá para el año nuevo, así que esperamos en el Señor que se dé todo bien para que oren por nosotros y probablemente tengamos una oportunidad de vernos previo pase de movilidad y tercera dosis comprobada. Así que es un gusto verles. Solamente, Andrés, quiero hacer una pequeña aclaración, que mi mes libre no fue de vacaciones, estuve trabajando en otras cosas que tengo que avanzar, otras cosas que pueden seguir orando por nosotros. Muchas gracias, María Isabel. Esperamos que podernos ver. Algunas cosas que pueden orar por nosotros y por mí es bueno, el avance en mi memoria que estoy escribiendo en la tesis, que es un trabajo muy lento, mucho más lento de lo que uno quisiera, pero es así, digamos. Eso implica muchas horas de lectura, en fin. Así que también ahora en diciembre, enero, tengo que preparar las clases para SEPTI. Para los que no han escuchado de SEPTI, SEPTI es la sigla para el Seminario Evangélico Bíblico Teológico Iberoamericano, que es una labor que está haciéndose en conjunto con hermanos de las asambleas de Perú, de Argentina, Colombia, España, en fin, Bolivia, y yo formo parte, digamos, de este cuerpo docente. Es una iniciativa nueva, algo muy nuevo, comenzó recién ahora, y yo estaré enseñando panorámica del Antiguo Testamento. Así que eso también es bastante trabajo. Así que el trabajo no falta, gracias al Señor, y acá las reuniones se han ido multiplicando. El domingo prediqué 4 veces y acá, solamente aquí, digamos, en las 2 asambleas, más las reuniones de los miércoles y los viernes. Así que el tiempo pasa muy rápido. Así que cuando alterno un mes, generalmente es para poder hincarle el diente a otras cosas. Y claro, una carta como Primera Timoteo requiere bastante, cualquier libro de la Biblia siempre va a requerir mucho estudio, pero este es un libro que particularmente tiene pasajes bastante difíciles de interpretar. Andrés estaba diciendo, cuando se estaba poniendo interesante la cosa, le aviso desde ya que se va a poner más interesante ahora en el capítulo 2. Vamos a encontrarnos con pasajes bastante difíciles de interpretar, pero para los que ya me conocen de tantos años, espero que se acuerden y tengan en mente que mi anhelo siempre es ser lo más fiel posible a lo que la Escritura enseña, tratar de interpretar lo más fielmente posible lo que encontramos en la Escritura. Entonces hoy día vamos a comenzar el capítulo 2 y si ustedes se acuerdan, voy a dar 1 Timoteo. El capítulo 1 es, podríamos decir en términos generales, una especie de introducción a la carta. Es una carta llamada pastoral, va dirigida a Timoteo, pero tiene la intención de ser leída de manera pública, y es una carta que tiene como propósito hacer un encargo a Timoteo. Y el encargo a Timoteo es que él, eh, que él detenga, digamos, que él mande a algunos que dejen de enseñar otra enseñanza, otra doctrina. Dijimos que uno de los temas principales, o el tema principal de 1 Timoteo, está relacionado con la enseñanza, la mala enseñanza y la buena enseñanza. La mala enseñanza es tóxica, es como una enfermedad, como gangrena, así como Pablo describe en otras partes, la falsa enseñanza es una especie de gangrena que carcome. El contraste está con la sana enseñanza o la sana doctrina, que tiene que ver con un mensaje y una enseñanza que se ajusta, como dice al final de 1 Timoteo,
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que sucede en la carta va a tener relación con esto. El capítulo 1, voy a compartir mi pantalla. Tengo tantas cosas abiertas. Aquí está. El capítulo 1 termina, ¿verdad?, diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, pelees la buena pelea, la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y el capítulo 1 cierra con, Pablo cierra esta introducción de una manera muy típica de la literatura antigua, ocupando recursos literarios propios de la época. Pablo comienza hablando de algunos, que mande a algunos que no enseñen otra o diferente doctrina. Pablo identifica a algunos de esos algunos como Himeneo y Alejandro. Esos son algunos de los algunos que están enseñando falsa doctrina. Interesante cómo se repite el vocablo, mandamiento, ¿verdad? El vocablo parangelia, el vocablo parangelia o parangelia, que aparece también al inicio de la introducción, cuando Pablo dice en el versículo 5 el propósito de este mandamiento. Pablo entonces, utilizando estos dos términos clave, también aparece en la forma verbal, parangelo, al principio de la sección, en el capítulo 1, cuando dice para que mandases, parangelo. Así que lo que Pablo ha hecho en el capítulo 1 entonces es introducir. Y lo que ahora viene de ahora en adelante obviamente tiene mucho que ver. Y como hemos dicho o mencioné en otras oportunidades, a veces se piensa de 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo, se piensa como cartas instrucción para el funcionamiento de una iglesia local, que se escribieron con ese propósito. Y mi entender hoy día es que realmente no es ese el propósito por el cual se escriben. Las iglesias ya están funcionando. Pablo estuvo en Éfeso, Pablo se reúne con los ancianos en Éfeso, antes de irse, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles. Por tanto, la iglesia tenía funcionando ya, tenían funciones a ancianos o diáconos y todo eso. El problema de las pastorales es que la mala enseñanza está afectando el correcto funcionamiento de la iglesia local. Y entonces por eso es necesario que Pablo recuerde, insista en lo que hace o lo que mantiene a una iglesia local saludable. Y eso obviamente implica tener el liderazgo adecuado, ¿verdad? Algunos de los que están enseñando son responsables de los problemas que hay en la iglesia local. Estos que están enseñando, por ejemplo, Alejandro e Himeneo, si son parte de estos grupos que están enseñando, su enseñanza, lo que está produciendo, según el versículo 4, es más bien disputa, ¿verdad? Son disputas, son desavenencias, son divisiones, son problemas. Y eso es obviamente lo que no tiene que ocurrir. Llegamos al capítulo 2, versículo 1, y Pablo dice, exhorto ante todo. Lo primero que llama la atención, ¿verdad? Exhorto ante todo es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Voy a leer el capítulo completo en un segundo. Pero, antes de leer el capítulo completo, tenemos que poner atención a un detalle. Como siempre, lo que iba a decir es que a primera vista, ¿verdad?,
pareciera que lo que Pablo va a comenzar a decir aquí es una sección nueva, y de hecho es una sección nueva, pero que a primera vista pareciera estar divorciada, separada de lo que Pablo ha venido tratando en la introducción en el capítulo 1. Y esta imagen, esta percepción se forma por el hecho de que nuestra traducción principal que usamos, que es la Reina Valera, omite una pequeña conjunción que tiene como propósito hilvanar, eh, eh, tiene como propósito unir de manera inferencial o lógica algo que Pablo ha dicho. Esto es algo que hace muy bien la Biblia de las Américas. Noten ustedes que la Biblia de las Américas incluye el vocablo pues. Esto es lo que no hace la Reina Valera. Exhorto pues, o por tanto. Creo que ese es el sentido, la fuerza. Interesante que la NBI dice así que, esa es la manera en que traducen la conjunción esta conjunción copulativa, así que, por tanto. En primer lugar, la NTV dice, te ruego que ores por todos los seres humanos. La NTV omite la conjunción, la NBI la entiende y la incluye, y la Biblia de las Américas la traduce como la palabra pues. De tal manera que deberíamos leerlo así. Por tanto, exhorto ante todo, como decía recién, esta pequeña conjunción, y una pequeña palabrita, tres letras en griego, esta pequeña conjunción copulativa, inferencial, lo que hace es conectar lo que Pablo ha dicho. Todo lo que ha dicho Pablo en el capítulo 1 se va a relacionar ahora con lo que va a decir en el capítulo 2. Por tanto, dice Pablo. Ahora, otro desafío va a ser tratar de entender cuál es la relación o cómo se interrelaciona lo que Pablo va a escribir en el capítulo 2 con el capítulo 1. Esa es parte de nuestro desafío interpretativo. Para quienes quieran estudiar un poquito más 1 Timoteo, este es un buen comentario de Gordon Fee, está en español, de lo poco que hay, digamos, no hay mucho. Comentario de las epístolas a 1 y 2 Timoteo y Tito de Gordon Fee, un excelente hermano, un excelente intérprete de la escritura, ya está con el Señor, pero es un libro que recomiendo, de los pocos en español que ocupo realmente. Hay una serie de la NBI que me parece que se las he mostrado y debería estar en español. Está en español, pero no sé si está disponible porque está un poco agotada. La serie 1 Timoteo, no se los voy a mostrar ahora porque no la tengo aquí. No tengo el de 1 Timoteo, lo tengo en inglés, pero está en español. Eso es lo que quería decir. La serie de la NBI. Bien, entonces dice, exhorto, por tanto, o así que, o por tanto, en vista de lo que ya he expuesto, dice Pablo, teniendo en cuenta lo dañino que es la falsa enseñanza, teniendo en cuenta lo perjudicial, lo que provoca desorden, provoca división, provoca caos, eso es lo que hace la mala enseñanza, disrupción, etc. Entonces Pablo dice, por tanto, exhorto primero que todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Creo que me voy a ir deteniendo aquí un poquito. Noten ustedes lo que hace la NBI, dice, así que, dice, recomiendo, creo que exhorto es una mejor traducción, ante todo a que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Por todos. La NTV dice, en primer lugar, te ruego que ores
por todos los seres humanos, por todos los seres humanos. Ahora, esto es importante porque la palabra que Pablo ocupa aquí, y que es importante dentro del pasaje, no es la palabra varón, que en griego hay dos palabras, igual que en español. Por ejemplo, tenemos la palabra hombres, la palabra varones, y dependiendo del contexto, ¿verdad? Hombres podría implicar o podría incluir a mujeres también, aunque es algo que a lo mejor es más difícil de entender, sobre todo hoy día cuando la sociedad está mucho más exigente en términos de distinción e inclusión, ¿verdad? Hombres y mujeres. La palabra varón inevitablemente habla del género masculino. Y en griego hay por lo menos dos vocablos. Uno es el vocablo aner, donde viene la palabra Andrés, ¿verdad? Andrés es una manera de inflexionar la palabra aner, que es la palabra hombre o varón. Y la otra palabra que se ocupa y que se traduce hombres es la palabra anthropos. Anthropos, si ustedes ponen atención a esta palabra, le va a sonar como antropología, ¿verdad? Anthropos. Y anthropos, más que hacer referencia al género, ¿verdad? En este caso masculino, más bien lo que enfatiza es la humanidad en general. ¿Okay? Anthropos es un vocablo que hace más énfasis en la humanidad, más que en el género del ser humano. Por tanto, lo que hace la NTV me parece correcto cuando dice los seres humanos. Esa es la idea aquí. Y lo digo porque alguien podría pensar, ¿y por qué dice la Biblia que solamente hay que orar por los hombres y no hay que orar por las mujeres? Bueno, Pablo ocupa el vocablo anthropos porque está incluyendo a toda la humanidad. Por tanto, dice, exhorto en primer lugar, o primero que todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por toda la humanidad, por todos los hombres. Ahora incluye algunos más específicamente, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda o con toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que toda la humanidad, ¿ok? De nuevo, antropos. Hace muchos años atrás, en la época en que íbamos a Santa Juana, me acuerdo que fuimos, sí, a muchos años atrás, Andrés, en que fuimos un 1 de noviembre al cementerio, estábamos regalando versículos ahí afuera, y me parece que esa fue la ocasión. Y una dama, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo cómo era, si era, no me acuerdo de nada, sí sé que era una dama porque por la pregunta que me hizo, y dice, ¿por qué aquí dice que solamente Dios quiere que los hombres sean salvos y las mujeres no? Me llamó la atención, ¿verdad? A ella le llamó la atención y probablemente a alguien podría llamar la atención. Y yo le expliqué, sin saber griego ni nada en esa época, pero que en realidad el vocablo era inclusivo, que incluía, era una manera de incluir a hombres y mujeres. Después supe que, claro, efectivamente, gracias a Dios, estaba en lo correcto, aunque no sabía por qué, pero el vocablo era anthropos, y es anthropos, humanidad, el cual quiere que toda la humanidad, que todos los seres humanos, eso es lo que Dios quiere, ¿okay? Vamos a explicar esto después. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo anthropos. Interesante. Jesucristo anthropos, no Jesucristo aner. No Jesucristo el varón, Jesucristo humano. Esa es la idea. Dios, él puede ser el mediador entre la humanidad y Dios porque Él es humano, porque Él tiene perfecta humanidad. ¿Okay?
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, vocablo importante aquí, de la misma manera en que Pablo le pide a Timoteo, le encarga, el mismo verbo, títhemi, constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro, didáscolos, ¿verdad? Algo que estaba pasando aquí en Éfeso. Habían falsos o didáscolos, algunos que estaban enseñando heterodidascalía, ¿sí? Estaban enseñando otra falsa doctrina, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Noten ustedes, vocablos que ya Pablo ha ocupado. La palabra fe, la palabra verdad. Quiero pues que los varones, los aner, bueno, aquí es andras, ¿ok? Es el plural, ¿verdad? En el acusativo del vocablo aner o aner. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. De la misma manera también las mujeres. Esta sería la manera que deberíamos traducir el versículo 9. No vamos a ver este día, esto es pesado, y lo vamos a ver quizá el otro o el subsiguiente. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas. Claramente que hay distinción de género. Pablo cambia la palabra de antropos a aner y luego mujeres, gunaikas, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Este es un versículo. Quiero decirle a mis hermanas que nadie se ponga nerviosa, por favor, porque no voy a hablar de los aros ni esas cosas. Pero que nadie se ponga nerviosa por este versículo. Vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir con este versículo. ¿Por qué Pablo lo incluye aquí? Noten ustedes que Pablo no le está cambiando el closet. ¿Sí? Pablo está diciendo que el énfasis tiene que estar puesto no en lo externo, sino en lo interno. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Palabra importante. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Otro versículo muy difícil. Ese seguramente va a ser el último pasaje que vamos a ver. Pero ya ustedes se dan una idea de los desafíos exegéticos que tenemos por delante. Va a ser siempre bueno recordar, y por eso he hecho tanto hincapié en tener en mente cuál es el tema central que Pablo tiene como propósito tratar. Hay que recordar que el tema central, otra vez, se relaciona con la mala o buena enseñanza y cómo eso está afectando la vida de la iglesia. El hecho de que haya falsa enseñanza inevitablemente va a incluir que haya personas que adoptan y transmiten esa falsa enseñanza. Si hay falsos maestros, inevitablemente van a haber adeptos. Va a haber personas que acojan esa enseñanza y transmiten esa enseñanza. Y ese posiblemente, es lo que yo creo, es lo que algunas hermanas estaban haciendo en Éfeso. Estaban siendo vehículos, estaban siendo mensajeras, traspasando estas ideas erróneas, como uno puede deducir más adelante en el capítulo 5, donde habla de que las viudas más jóvenes deberían más bien casarse, y porque se dedican a cosas que no deberían dedicarse. Recuerdo lo que Pablo dice aquí, andan de casa en casa, y ya que las iglesias estaban en las casas, es muy posible que aquí la idea sea andan de iglesia en iglesia.
de casa en casa. Bueno, ya vamos a dejar esa discusión para más adelante. Pero los voy a dejar con algunas de las cosas que ya vamos a tener que ver más adelante. ¿Por qué es importante ya expliqué esto aquí hace un momento, esta pequeña conjunción, pues, o por tanto, así que? Bueno, porque lo que Pablo va a exhortar en relación con las rogativas y todo eso, tiene mucho que ver con el avance de la obra. Acuérdense que una de las cosas que Pablo quiere, uno de los propósitos de la buena enseñanza, uno de los objetivos y uno de los resultados de la buena enseñanza es el avance de la obra de Dios. Como dice el versículo 4, que las falsas enseñanzas identificadas aquí como fábulas y genealogías interminables acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Y dijimos en su momento que esa expresión edificación de Dios se asocia con el avance del plan de Dios. Una falsa enseñanza, una mala enseñanza impide. ¿Qué es lo que está produciendo esta mala enseñanza? Está produciendo división, disputas que no llevan a ninguna parte. Por tanto, el orden, ¿verdad? El orden es algo fundamental. Y Pablo va a recordar a los creyentes que algo que es fundamental a la iglesia en Éfeso es que en vez de estar discutiendo sobre genealogías interminables, fábulas judaicas, como dice Pablo a Timoteo, o como dirá más adelante Pablo, habla diciendo de aquellos que enseñan la ley de una mala manera, ¿verdad? Se apartan, van a palabrería, quieren ser doctores de la ley, pero no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman con mucha seguridad. Pablo dice en realidad, ¿sabe lo que hay que hacer? Esto es lo que pido, esto es lo que exhorto. A propósito, el verbo paracaleo, ¿verdad? Que es el verbo que aparece aquí, es el verbo con el cual abre la carta. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Este es el verbo paracaleo. Y acá vuelve a ocuparlo. Como ruego, exhorto, diríamos hoy día, encarecidamente, ruego encarecidamente, es un ruego mezclado con mandato, si pudiéramos decirlo así. Y esto es lo que pide Pablo. Por tanto, en vista de lo anterior, en vista de lo caótico que es la mala enseñanza, en vista de los problemas que acarrea, ¿sabe lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que orar. Esto es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer la iglesia es orar. Lo que la iglesia tiene que hacer es rogar, es hacer oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por toda la humanidad. Esto es muy interesante, ¿verdad? Que Pablo incluya esto aquí. Una de las cosas que va a afectar una congregación que ha sido afectada por la mala enseñanza, obviamente va a ser las divisiones interiores y todo eso, pero una de las primeras cosas que la iglesia, y esa iglesia va a dejar de hacer junta, es orar. Porque van a estar tan preocupados de tratar de ganar la discusión que van a dejar de lado lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que es bueno delante de Dios, nuestro Salvador? ¿Qué es lo que es bueno y agradable? Bueno, es bueno y agradable que se ore por todas estas personas, porque Él quiere que todas las personas sean salvas. En otras palabras, una falsa enseñanza, una mala enseñanza, entorpece, se convierte en un obstáculo para el avance progresivo de la misión de la iglesia, que es dar testimonio del Señor. Por supuesto, una de las misiones de la iglesia es ser un cuerpo que adora corporativamente al Señor, pero que da testimonio al mismo tiempo a un mundo que está en tinieblas. ¿Cómo eso va a ocurrir cuando la iglesia está pasando por sus propios problemas internos, tratando de resolver cosas que no llevan a ningún lado? Pablo dice, por tanto, esto es lo que pido, esto es lo que exhorto. A que se hagan, Pablo menciona 4 vocablos aquí, no los vamos a ver en detalle, no son tan difíciles. Oraciones, rogativas, oraciones, peticiones, eso está bien. Lo interesante para mí es que Pablo incluya acciones de gracias. Acciones de gracias. Porque nos cuesta dar gracias por todos los hombres. Nos cuesta dar gracias por
aquellos que a lo mejor no nos simpatizan. Pero Pablo dice, esto es lo que yo quiero que se haga, esto es lo que yo pido, esto es lo que exhorto. Primero que todo, esa expresión es muy importante. El verbo abre, el versículo abre con el verbo parakaleo, y luego viene esta expresión proton panton, primero que todo, en primer lugar, y esto marca la prioridad que tiene esto para Pablo, a que se hagan estas cuatro cosas, que se hagan oraciones, peticiones, rogativas. Creo que no es algo tan complejo, muchas veces estos vocablos se parecen mucho entre sí, eh, pueden funcionar como sinónimo. Y es interesante, hago un paréntesis aquí, que en la época del emperador, en el templo, se hacían oraciones en favor del emperador. Se veía como algo bueno, que se orara por el rey. Pero como vamos a ver ahora, en el versículo 2 dice Pablo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto llama la atención, porque como recién decía, esto es el Imperio Romano, y Pablo está diciendo, hay que pedir, hay que rogar. No dice qué, él no da el contenido, él no dice qué es lo que hay que pedir específicamente. Él simplemente va a mencionar el propósito por el cual se debe orar. Y esto es muy llamativo también, lo vamos a ver en un segundo. Pablo no da no dice qué es lo que se debe incluir, qué es lo que tenemos que orar por el rey. ¿Que se muera? ¿Que desaparezca? ¿Que lo cambien? ¿Que lo derroquen? Pablo dice simplemente que se ore, que se hagan rogativas. Creo que hay un sentido y un matiz aquí que tiene que ver con intercesión. Pero, de nuevo, lo más llamativo es que esto incluye acciones de gracias. Dar gracias a Dios por los que están gobernando. Me pareció que este era un buen versículo, especialmente la contingencia. Hoy día estamos a puertas de una nueva elección y, bueno, todos los días vemos las noticias y vemos a las dos personas que están postulando para ser el próximo gobernante de nuestro país en los siguientes 4 años. Todos ustedes y nosotros tendremos una opinión, será coincidente, será diferente, y yo no estoy diciendo que usted no tenga una opinión, no estoy diciendo que vaya o no vaya a votar. Eh, Como dice mi hermano Juan Seguel, el voto es un derecho, ¿verdad? Y a mí me gusta ejercer mi derecho, yo voy a votar y me gusta ejercer mi derecho. Y no estoy obligado, pero me gusta hacerlo. Pero lo que la Escritura nos dice aquí, hermanos, es que independientemente de lo incierto que pueda parecer nuestro futuro o de lo malo que pueda ser o que podría parecer eh, el pasado, lo que se exhorta aquí es que los creyentes oremos, roguemos, pidamos y demos gracias. Esto es algo que no es difícil, que no es fácil de medir, porque, bueno, en la oración pública a veces se escucha y uno se alegra de escuchar que se ore por las autoridades, pero no sé cuánto lo hacemos en nuestra oración privada. Creo que esto es un buen versículo para tener en mente los próximos días, de pedir al Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? La preposición o la conjunción para, ¿verdad? Gina, va a indicar el propósito. Aquí está el propósito. Para que quieta y reposadamente vivamos. ¿Cómo podríamos traducir esta frase? Realmente la frase vivamos son 2 palabras en griego. La frase es bion diagomen. Bion es la palabra griega bios, vida, que en el Nuevo Testamento se asocia muchas veces con
es como el diario vivir, es como la experiencia de vivir, a veces incluso el sustento diario. El Señor habla de la viuda que echó esas dos blancas y dio todo su sustento, la palabra bios. El énfasis está en la vida, en el vivir, en la existencia nuestra en esta tierra, y eso se refuerza con el verbo que aparece al lado, que es el verbo diago. Es decir, que la frase bion diagomen es una frase que podríamos traducir así, para que quiete y reposadamente a través de nuestra vida o durante nuestro vivir. Esa podría ser una manera más o menos literal de traducir. El énfasis entonces está en algo que es constante, en algo que se va desarrollando, en un estilo de vida en el tiempo. No es muy común el verbo diago, aparece en Tito 3:3. Pablo dice que en otro tiempo era una serie de, no me acuerdo, no me lo sé de memoria, pero a ver si lo busco aquí. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en nuestro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo, y ahí está el vocablo, en malicia y envidia, aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ese verbo diago, lo que enfatiza entonces es un estilo de vida, una manera constante, permanente de existir. Pablo lo que dice aquí entonces que el propósito de esta oración es que nuestra existencia pueda estar caracterizada por 4 cosas, que realmente podrían ser 2. Me da la impresión de que Pablo está usando vocablos, adjetivos que se complementan entre sí. Por una parte está las palabras quieta y reposadamente, quieta y reposadamente, y por otra parte está la expresión piedad y honestidad. ¿Qué significa esto? Oramos al Señor por los gobernantes, futuro presidente, futura constitución, y todo lo que está pasando, especialmente en nuestro país, aquí en Chile. ¿Para qué oramos por ellos? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? Para que nuestra existencia esté caracterizada por, a ver, ¿qué dice las otras traducciones? Dice, quieta y reposadamente, la Biblia de América dice una vida tranquila y sosegada, para que tengamos paz y tranquilidad, dice la NBI, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. La pregunta que bueno, esto es lo primero, voy a volver aquí en un segundo. Pero esta vida quieta y reposada, Pablo no está pidiendo por una vida de vacaciones. ¿Okay? Pablo no está diciendo, oremos por los gobernantes para que nuestro cristianismo sea una constante isla paradisíaca en la cual no tengamos ningún problema. Alguien podría pensar de esa manera, ¿no? Oramos para que todo esté tranquilo, para que no pase nada, porque no nos gustan los problemas, queremos estar tranquilitos y todo eso. Bueno, hasta cierto punto es así, pero Pablo le va a poner apellido a esta quietud y a este reposo, a esta tranquilidad. Pablo dice en toda o con toda, esa preposición en es siempre complicada, puede tener más de una noción, ¿verdad? Dice, es decir, quieta y reposadamente en un ambiente de piedad y honestidad, o con una vida quieta y reposada que incluyen necesariamente piedad y honestidad. Puede ser las dos cosas. Pero Pablo no está pidiendo por una
vida exenta de problemas per se. Pablo tiene en mente ¿qué? Lo que dice el versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Él quiere. La tranquilidad y la paz que Él tiene en mente, que tiene que estar caracterizada por esta piedad y honestidad, no son para que nosotros estemos tranquilos y nadie nos moleste. Es una quietud y un reposo y una tranquilidad que van a permitir que el evangelio pueda avanzar de una manera más fluida y con menos impedimentos. Pablo no era alguien que le hacía el quite al sufrimiento, ustedes lo saben bien. Acuérdense que cuando él está en Jerusalén, él va a Jerusalén y los hermanos le están tratando de convencer, le están tratando de impedir que vaya a Jerusalén. Por favor, no vaya a Jerusalén. Y Pablo dice, ¿qué hacéis quebrantándome el corazón, verdad? Yo estoy dispuesto no solamente a sufrir, sino incluso a morir por causa del evangelio. Y en otra parte, en Hechos de los Apóstoles, justamente creo que es en Asia Menor, cuando Pablo ha sufrido las primeras persecuciones por causa del evangelio, él tiene que escapar, ¿verdad? Lo bajan de un muro, en fin, es perseguido. Pablo exhorta a los creyentes, justamente en Hechos 14, Pablo es apedreado en Listra y exhorta a los creyentes y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que Pablo no está pidiendo necesariamente que no haya persecución o algo así. Eso no va a detener al apóstol Pablo. Pero sí Pablo está consciente, en otras partes, por ejemplo, él ora, me parece que le pide a los creyentes, no me acuerdo ahora a qué creyentes les pide que oren por él para que sea librado de los rebeldes en Judea, para que pueda llegar con la ofrenda que lleva para los creyentes. Pablo también dice que él fue librado de la boca del león, también dice que peleó contra fieras en Éfeso. Sí, Pablo enfrentó, pero Pablo está consciente de que si hay alboroto, de que si hay una sociedad con muchos problemas, eso va a poner mayores trabas a la propagación del evangelio, por lo menos en los días de él. Así que él no dice, Señor, te pedimos que tengamos un buen presidente que nos garantice una buena jubilación para poder vivir tranquilo, ¿no? Que tengamos seguridad. Siempre lo pensamos nosotros. Pablo no está pensando en él. Pablo no pide que se ore por las autoridades para que él tenga una jubilación tranquila. Él pide para que el evangelio no vaya a sufrir ninguna clase de retraso por culpa de las agitaciones o la falta de paz en la sociedad. Por tanto, esto quieta y sosegadamente se asocian con eso. Una vida que permite también dar testimonio. Interesante que este vocablo que aparece aquí, la palabra que se traduce como reposadamente, es un vocablo muy interesante. Por ejemplo, Pablo dice algo parecido en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y el versículo 11 dice, el 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La conexión que hace Pablo con la idea de tranquilidad es en conexión con los de afuera. Es decir, una clase de vida sin alboroto. Esa es la idea aquí. Esa es la idea aquí. En 1 Timoteo, cuando Pablo habla de toda piedad quieta y reposadamente, lo que tiene en mente es que sea una clase de vida libre de alboroto, una clase de alboroto que termine afectando el testimonio de la iglesia. Que esto es justamente lo que amenaza la falsa enseñanza en Éfeso.
La amenaza de la falsa enseñanza pone en jaque, cuestiona la consecuencia de la fe de aquellos que profesan esa fe. ¿Cómo pueden hablar de reconciliación con Dios? ¿Cómo pueden predicar a alguien que es un mediador entre Dios y los hombres si ellos están peleados entre sí? Me parece que, imagínense lo triste sería invitar a una persona a su iglesia, o de las que están aquí representadas, no voy a pensar en Concepción, pero en cualquier iglesia, piense usted que quiere llevar a alguien que a escuchar el Evangelio y es una iglesia que está dividida. Esa persona a lo mejor no se va a dar cuenta que la iglesia está dividida. Pero supongamos que esa persona se convierta y experimente el amor de Cristo y la reconciliación con Dios. Resulta que al poco tiempo se da cuenta que la iglesia donde conoció al Señor y donde escuchó el mensaje de amor y reconciliación es una iglesia que está dividida. Es inconsecuente. Este es el problema. Y volvemos siempre a lo mismo. La mala enseñanza va a traer repercusiones trágicas, fatídicas para una iglesia local. Así que cuando Pablo pide y habla de quieta y reposadamente, está hablando de una clase de reposo, de quietud, que tiene que ver con la presencia de armonía, que va a partir, obviamente, con una sociedad que está libre de esos problemas. Eso no siempre va a ser posible. A veces va a haber una sociedad que está muy convulsionada, a veces va a haber una sociedad que está muy dividida, a veces va a haber una sociedad con mucho rechazo, con muchas inseguridades, y a lo mejor va a ser incluso cada vez más difícil predicar el Evangelio, que es lo que probablemente va a ir ocurriendo en el futuro con todos los países en el mundo. El Evangelio va a ir cada vez siendo más resistido. La palabra piedad y honestidad refuerzan lo que mencionamos anteriormente. La palabra piedad es la palabra, el vocablo o el sustantivo eusebia. Si usted conoce el nombre Eusebio, había un jugador de fútbol muy bueno, ¿verdad? Portugués, Eusebio. La palabra Eusebio o Eusebia se traduce aquí como piedad, que es un vocablo bastante importante para Pablo. Este vocablo, la forma sustantiva, Eusebia, aparece 15 veces en el Nuevo Testamento, pero 10 veces solo en las pastorales. Y de hecho, solamente en 1 Timoteo aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, si no me equivoco, así que cuento bien. Muy llamativo es lo que dice al final de la carta, cuando Pablo dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. También en el capítulo 6 y el versículo 3 hay una relación entre el concepto de piedad y la mala enseñanza. Si alguno enseña otra cosa, heterodidascaleo, y no se conforma o no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme o de acuerdo a la piedad. La palabra piedad, una buena manera de traducir la palabra piedad es la palabra reverencia. Pero es un vocablo bastante más rico que eso. Se asocia con el temor de Dios. En primera, estoy igual que el candidato inventando libros que no existen. En Proverbios 1, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Y la Septuaginta, al vocablo temor, ¿verdad? Agrega una línea a la Septuaginta donde incluye la palabra Eusebia y hace una directa relación entre el vocablo phobos, temor, digamos, y Eusebia, reverencia, piedad, diríamos también religiosidad, pero en el buen sentido de la palabra. Una vida que está profundamente afectada por una constante y también profunda conciencia de quién es Dios. Esto es reverencia. Y la palabra honestidad también se puede traducir como honorable.
Los dos vocablos se asocian con lo que los demás ven. Piedad y honorabilidad tienen que ver con lo que los demás ven. Así que lo que Pablo ruega aquí entonces, el orar por los líderes y dar gracias por ellos, tiene que ver con que la iglesia pueda contar con un ambiente que le permita avanzar con el Evangelio. Y ese ambiente de quietud y de tranquilidad, a propósito de la palabra reposadamente, ¿verdad?, que aquí es un adjetivo, es la palabra que Pablo va a incluir más adelante cuando dice que la mujer aprenda en silencio, es el vocablo que va a ocupar ahí más adelante. Quietamente, reposadamente, va a ser una de las posibles traducciones. Y luego dice el versículo 3, pues ya me alcanzó el tiempo, pero dice, porque esto es bueno. Esto es bueno y agradable. La división, el caos, no es ni bueno ni agradable en la presencia, delante, esta es la idea aquí, delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los humanos, que toda la humanidad sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere. No es lo que ocurre, ¿verdad? El otro día, hay una doctrina por ahí que dice, que se llama universalismo, y es probablemente uno de los textos que ellos van a ocupar. El universalismo enseña que al final, todos van a ser salvos igual. Y al decir eso, o al afirmar eso, están diciendo o están afirmando que al fin y al cabo no es necesario responder al Evangelio para ser salvo. Y este es un problema mayor, porque realmente nadie puede ser salvo a menos que crea en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el texto no dice que todos van a ser salvos. El texto dice que Dios quiere, anhela, eso es lo que quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Una frase muy interesante, porque la expresión el conocimiento de la verdad va a aparecer 3 veces más en las pastorales. Una de las cosas llamativas es en 2 Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 7, en el 6 habla, dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La misma expresión, conocimiento de la verdad, va a aparecer también en el capítulo 2 y versículo 25 de 2 Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en el 24, porque el siervo del Señor, por ahí aquí, dice, huye también de las pasiones juveniles. El 23, pero desiste las cuestiones necias. El 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La misma frase, conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Así que el conocimiento de la verdad no solamente se refiere al Evangelio, sino que es también una referencia a la sana doctrina, al sano Evangelio. El Evangelio que se ajusta al estándar divino. Bueno, vamos a quedar hasta ahí, versículo 5, aunque es un versículo conocido, hay varias cosas que decir de este versículo, y probablemente vamos a entrar la próxima semana en alguno de las pasajes más difíciles, pero por hoy día vamos a quedar, ya nos alcanzó la hora, así que vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por este tiempo, gracias que tenemos esta oportunidad, tenemos la
tecnología posible que nos permite interactuar, aunque sea así a distancia, poder escuchar tu palabra y poder aprender de ti. Te pedimos que nos ayudes a entender, a interpretar, a trazar bien tu palabra y poder aplicarla correctamente en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Voy a